solamente está uno libre, que es el baño para discapacitados. Si digo, me voy a dar un gusto, ¿por qué no? Me lo merezco, he trabajado muy duro. No me dejarán mentir, todos hemos cagado en uno de esos putos baños. Son enormes, güey. Más grande que Bolivia, esa chingadera. Bolivia ya no tiene salida al mar, el puto baño sí tiene salida al mar. De lo grande que estoy cagando ahí diciendo, güey, aquí cabe mi sala sin pedos, güey. Preguntándome, ¿por qué les dan tanto espacio? ¿De qué te puede servir tener mucho espacio en el baño para estirar las piernas? Perdón. Pero mucha de la gente que viene a cagar aquí no tiene movilidad en las piernas, güey. ¿A quién quieren engañar, no? Y me pongo a ser cruel, nada más por ser cruel, honestamente, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy asustado, es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hasta donde sé, yo no padezco de ninguna discapacidad física, estoy cagando con miedo, esperando que en cualquier momento llegue alguien y me cache ahí en la charada, ¿no? Que llegue alguien y toque la puerta y diga, alguien está cagando, ¿verdad? Que sea un discapacitado con una pistola y diga, espero que quien esté cagando sea discapacitado. Si no, yo y el señor 9 milímetros nos encargamos de hacerlo discapacitado, ¿no? Estoy cagando con miedo y sé que está mal, damas y caballeros, utilizar cosas que están reservadas para otras personas, pero me estaba cagando qué podía hacer honestamente. Uno en realidad no es un ser libre, uno vive a los caprichos de su propio esfínter. Cuando el esfínter dice, en este punto del espacio-tiempo se va a cagar, sí señor, en ese punto del espacio-tiempo se va a cagar, ¿cómo no? Y miren, sé que no está bien, pero un ejemplo claro donde no siempre está tan mal utilizar cosas reservadas para otras personas. Si alguna vez han entrado... Bueno, continuamos con párrafo 109. Algo que se me olvidó mencionar en el último párrafo es que también al final, cuando me refiero que es para dedicarse ahí al desarrollo que se tomó de entender la forma en que ha tomado forma la historia en el aspecto universal de que se han desarrollado, o sea, los imperios tomando esclavos deliberadamente. Entonces, Hegel nos da esa herramienta para observar esto, pero también tengo el tema de asignar el carácter, que digo que en asignar el carácter más eficiente para dispensar justicia, para dispensar y hacer justicia. Entonces lo que Marx nos dice es que es el dictador del proletariado y que hay que eliminar el capitalismo, y por eliminar el capitalismo él se refiere también a eliminar a personas como yo, personas que son empresarias y que quieren mejorar su posición. Entonces uno tiene que reaccionar hacia esto, porque Hegel no nos dice nada de esto. Hegel nos enseña a cómo superar esto y cómo, si a nosotros nos interesa esa parte de la historia, entonces es necesario tener más información de esto. Entonces es muy diferente en la manera como un escritor también se enfoca y hace este personaje de que el dictador es el que dispensa justicia. Eso es justo, porque también así como los cerdos capitalistas toman al trabajador, a los esclavos, entonces también tienen que morir como uno. Entonces uno también tiene que reaccionar, porque cuando una persona empieza a hablar sobre términos del más socialista, entonces la vida de uno está peligrando, y tal vez esa no es la intención, pero esa es la manera dialéctica en la que se han introducido estas ideas y han tenido relevancia, porque historialmente los pipiles eran tomados así. Los pipiles fueron tratados de ser tomados de esta manera. Ya observamos con el apellido
el lenguaje que tenemos, las definiciones, de no forzar una definición cuando es español, fueron los que forzaron adentro de las mujeres nativoamericanas en actos de violación, fueron los que mataron a los ciudadanos, fueron los que impusieron el legado colonial que tenemos. Entonces, son esas cosas que se toman en mente, y el sistema ha funcionado deficientemente, pero ha ido caminando de esta manera. Entonces, son cuestiones que suceden, y a eso es lo que me refiero, que es más a eso que lo que dice Marx en cuestión del dictador, del totalitario. Es una reseña que hago. Entonces, continuamos con párrafo 109. Párrafo 109. Tan legítimas como estas aseveraciones pueden ser lo contrario de estas. Los perjuicios que se usan a menudo como logotipos o como crueldad son de tiranía y viceversa. Entonces, toda forma de, como dice esta primera oración, toda forma de crueldad tiene una raíz en un perjuicio, y eso es parte de la tiranía. Y si estudiamos los escritores bastante contundentes, encontramos mucho de esto, mucho a lo largo de todo esto. No nos dan una explicación más adecuada que tal vez se acopla a los oídos de una generación diferente que no nació bajo el yugo impérico, el yugo de esclavitud, sino que es diferente, buscamos una vida diferente, otro mundo. Y esto va acorde también a, como les mencioné al comienzo, no explícitamente, pero sí les dije que había literatura de cómo los mestizos se trataban, porque eran una raza diferente, que se les miraba mucho menos que a un nativo. Entonces no podían ni siquiera llegar a ser un esclavo, porque en realidad no había base para nada. O historialmente es hereditario, historialmente es apellido, pero en este caso un bastardo no tiene nada de esto. Entonces, y así es como se trataba, así es como está escrito en los libros de la literatura que no nos llega a nosotros porque no es popular. Entonces, nosotros estamos en este continente, sabemos que somos un 95%, 90% mestizos. Entonces, ¿qué dice eso de nosotros? ¿A dónde tenemos que superar estas formas de pensar, estos pensamientos? Y no necesariamente suponiendo de que nos sentimos mal por esto. Esto no es carácter de nosotros. Carácter es también movernos hacia adelante y saber qué podemos aportar, y sabemos que si nosotros no velamos por nosotros mismos, a nadie le importa. Aquí vemos ejemplos de guerras y que no les importa, prefieren quemar o tirar o guardar el petróleo, pero si otros países mueren por esto, no se superan económicamente, no le importa. Entonces, esas son las consecuencias. Y esto también me trae a un punto. Todo esto ha sido parte de un análisis, pero tengo también esta pizarra que teníamos días de no verla, así que vamos a hablar de qué se trata esto. Y ya introducimos los temas de esclavo, hablamos sustancialmente sobre el amo, esclavo, el dialecto, leyes, justicia, hablamos de trabajador y emprendedor, empleador, y todos en este caso tenemos una educación como empleador, y el trabajador también se reconoce que tiene una educación. Y en el caso del trabajador hay dos formas de educación por la que tiene acceso, como en nuestra población, que es por la experiencia, una experiencia callejera, de que de repente luego tiene la oportunidad tal vez de estudiar o de tener algún aprendizaje técnico que le ayuda, que es también proveído por el mismo empleador o por una institución
con estos fines. Entonces, esa es la educación, pero comprende dos. En este caso, como empleador, han habido casos historialmente en el país de cómo los empleadores también han sido vividos de la calle y no han tenido ninguna educación formal. Entonces nos encontramos con una pequeña corrupción de la mentalidad que llevamos como trabajadores, como empleadores, mejor dicho, pero empleadores que tenemos una educación, que reconocemos ya implícitamente. Recordemos que a veces los sindicatos aparecieron porque no se hacía algo, porque era negligente, el sistema es negligente. Pero como empleadores que conocemos todas estas cosas, es en cierta manera que tratamos bien a nuestros trabajadores. En cierta manera es casi injusto de pensar, de ponernos en esa posición que nosotros también somos de lo mismo, sin importar los sacrificios que hayamos hecho anteriormente, dejar la familia atrás, o poner nuestra posición a un lado, disposiciones y hacer el trabajo. Entonces todo eso se ignora. Entonces tenemos eso. Si me conceden eso, entonces podemos continuar. Si creen que no es así, que ves a una persona y es capitalista y tiene que morir o qué sé yo, salir del sistema, echarlo para otro país, entonces apaguen el canal y continúen. Pero si me conceden esto, podemos continuar. Entonces tenemos eso. Y es A, B y C. Todo esto tiene que ver con derechos. Y historialmente, como se comprende, eso es familia y amigos quienes han tenido derecho. Y de esto podemos ver dos cosas. En un caso, podemos ver el dialecto de amo y esclavo, donde esto juega un rol bastante importante, porque así es como se tomaba el esclavo. Y quien tomaba al esclavo y lo llevaba a trabajar, también la familia lo trataba como un esclavo. Los amigos, por ser amigos de la persona, lo trataban como esclavo a la persona. Entonces ese es un caso, y ellos se toman el derecho, de ahí viene de que porque el familiar tiene esclavo, entonces también nosotros tenemos derecho a eso. Los amigos igual, si mi amigo es tal y tiene tal, entonces yo tengo derecho a algo de mi amigo porque es mi amigo. Entonces aquí vemos la importancia de estas cuestiones. Aristóteles ya nos había mencionado hace tiempo de esto. Entonces ahí también tenemos el caso de hay un quiebre en el presente tradicional y el presente. Hay un quiebre de que en nuestro caso, si yo hago una compañía y veo a un trabajador, a mí me dijeron, no cometas el error de contratar amigos o familiares adentro de tu compañía. Y me lo dijeron personas, no una, varias, porque ya sabían que eran personas de empresas de corporaciones, que ya sabían a dónde lleva esto. Y eso es lo que se trata de evitar en un sistema moderno, porque se siente que tienen derecho a lo que también tú, como un empresario, también has dado tu vida por tu empresa, entonces también ellos tienen derecho a eso. Y eso es un no, porque se sabe que eso solo lleva a esto. Y ahí entra la experiencia callejera, de que uno como ha sido un trabajador, también ve cuando uno trabaja en otra compañía que así funciona, que de esa manera es como te ganas el puesto o te sacan. Entonces, y también ya lo vimos también en el caso de la política, que si no te acoplas a eso y no lo aguantas, entonces te sacan. Entonces ya no te dirigen la palabra porque eres un machista, eres un sexista, etcétera, etcétera.